Jeffrey Epstein, el caso del multimillonario pedófilo que involucró presidentes, la realeza y Hollywood. Jeffrey Epstein, el financiero y delincuente millonario que fue arrestado el 6 de julio del 2019 y a quien se le imputó el delito de tráfico sexual, ya había sido acusado en varias ocasiones de pedofilia y abuso sexual en la última década. Sin embargo, Epstein, entre cuyos conocidos se encuentran 2 presidentes y varias celebridades, hasta entonces había evitado que se le procesara en una corte federal. Ahora Epstein ha comparecido ante el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan para enfrentar acusaciones que incluyen tráfico sexual de menores de 2002 a 2005, entre cuyas víctimas se encuentran varias jóvenes menores de edad, según 2 fuentes de las autoridades judiciales. Los delitos que se le imputan incluyen una denuncia de que llevaba a adolescentes menores de edad a su casa en el Upper East Side de Manhattan de manera rutinaria, donde les pagaba cientos de dólares en efectivo por masajes y actos sexuales, dijo una de las fuentes. La mansión que el empresario tiene en el 9 East 71 Street de Nueva York, una de las más grandes de Manhattan, es el epicentro de la trama. Allí, según el auto de detención, es donde Epstein presionó a varias niñas para que le hicieran favores sexuales a cambio de dinero. Una de ellas es Jennifer Araoz. En la demanda que presentó, la víctima cuenta que la sala para masajes era la favorita del acusado. Estaba decorada con ángeles y nubes para que pareciera el cielo. También menciona múltiples pinturas de mujeres desnudas en las paredes. La prensa local describe la mansión como una fortaleza, equipada con sistemas de seguridad que recuerdan una película de James Bond. Eso no evitó que el FBI entrara por la fuerza en la vivienda buscando nuevas evidencias tras su arresto. En una caja fuerte encontraron un CD con cientos de fotos de sus víctimas, algunas completamente desnudas. En la casa hay fotos también de influyentes figuras como Bill Clinton, Woody Allen o el príncipe saudí Mohammed bin Salman. Epstein celebró una cena para el expresidente demócrata en la que estuvieron, además de Wexner y Donald Trump, millonarios como Mark Zuckerman y el cofundador de Google Sergey Brin. Epstein, de 66 años, solía alardear de la colección de amigos famosos que tenía. Su círculo de amistades y conocidos incluía a muchas figuras de alto perfil, como Trump, el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés de York y Leslie Wexner, un magnate empresarial propietario de Victoria's Secret y otras marcas minoristas. Clinton voló en el avión privado de Epstein decenas de veces, según los registros de vuelo, y el príncipe Andrés ha asistido a fiestas con Epstein. Trump declaró a la revista New York en 2002 que Epstein era un tipo magnífico, a quien conocía desde hacía 15 años. Es una compañía muy divertida, dijo el expresidente en esa ocasión. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más bien jóvenes. La Fiscalía de Nueva York estima su fortuna en $500 millones e ingresaba 10 millones al año. Epstein, de 66 años, trabajó en el banco de inversión Bear Stearns durante 6 años antes de abrir su propia firma en 1982 para administrar el capital de clientes muy ricos. El caso podría esclarecer no solo las imputaciones, que se extienden a lo largo de años y países, sino también en qué medida los funcionarios que han sido vinculados con Epstein, incluidos, entre los más sobresalientes, el expresidente Trump y su secretario del Trabajo, Alexander Acosta, tenían conocimiento de los cargos o los minimizaron. Los delitos que se le imputan a Epstein sucedieron más de 10 años antes del arresto y tienen que ver con una sórdida historia que ha enfurecido a las víctimas y ha levantado sospechas de tratamiento preferencial por parte de las autoridades judiciales. En 2005, los padres de una adolescente de 14 años denunciaron ante la policía de Palm Beach, Florida, que Epstein había abusado sexualmente de su hija en la casa que tiene en ese lugar. Antes de que la policía enviara el caso al FBI en 2006, identificaron a unas 3 decenas de posibles víctimas más, que mencionaron que Epstein les había pagado, cuando todavía eran menores de edad, a cambio de masajes, sexo oral y coito.
Según un informe policial, el abuso se remonta a 2001. La mayoría de las víctimas tenían entre 13 y 16 años. Muchas de las víctimas provenían de un estrato social bajo y se les dijo que podían ganar entre $200 o $300 por darle un masaje a Epstein. Solo queríamos más dinero para la ropa de la escuela, para zapatos, relató una mujer. Los fiscales federales en Miami elaboraron una acusación formal inicial de 53 páginas contra Epstein, pero en 2008, esos fiscales, bajo la dirección de Acosta, quien en aquel momento era el fiscal federal de los Estados Unidos en la región, llegaron a un acuerdo con los abogados de Epstein que le permitió a este último evitar que se le imputaran delitos federales. En vez de eso, Epstein se declaró culpable de cargos estatales por solicitar los servicios sexuales de una menor de edad. De haber sido acusado de delitos federales, Epstein podría haber enfrentado una sentencia de cadena perpetua. Después del acuerdo, estuvo preso durante 13 meses. Se le concedió el privilegio de salir en libertad por trabajo 6 días a la semana, durante 12 horas al día, en los que un chofer privado lo recogía y lo llevaba a una oficina cercana. En los años posteriores, durante procedimientos en juzgados civiles, los testigos han mencionado en sus testimonios que cientos de adolescentes de todo el mundo fueron llevadas a Epstein en distintos momentos. Los fiscales no informaron a las víctimas sobre el acuerdo al que llegaron con Epstein sino hasta después de que un juez lo aprobó. Aun cuando la ley federal exige que las víctimas estén informadas de los avances importantes relacionados con sus denuncias. Pero si algo encarna a la perfección todo el poder disuasor y la brutalidad de Epstein es el entramado que construyó expresamente para sus violaciones y vejaciones. La isla de Little Saint James, un pequeño terreno en mitad del Caribe que el financiero adquirió en 1998, terminó convirtiendo en centro de reunión para él y sus depravados clientes. Este terreno abrupto y escarpado de 300 hectáreas pasó a ser el lugar de operaciones de Epstein y sus compañeros de fechorías donde tenían de todo para sus perversiones. Además de una imponente mansión con todo tipo de lujos, el lugar también tenía su propio centro comercial y un extenso equipo de seguridad que se encargaba de alejar a las miradas curiosas y de intimidar a las víctimas. Aunque Epstein se empeñaba en instaurar un secretismo férreo mediante el acoso y la intimidación, lo cierto es que no era tan discreto como quería aparentar. Mucho antes de que su detención en 2019 iniciara las investigaciones en la isla, los lugareños ya se referían a ella como la isla de los pederastas. Los invitados del pederasta debían tomar un jet, que según algunas fuentes se llamaba Lolita Express, que los recogía en St. Thomas para luego tomar un helicóptero que los dejaba en el centro de la propiedad del multimillonario. Una de las víctimas que pasaron por la isla fue Sarah Ransome. Esta joven, tras ser violada 3 veces en un mismo día, decidió lanzarse al mar pese a los tiburones, aunque la seguridad de la isla la detuvo antes de que escapara. Virginia Roberts Giuffre fue otra de las chicas que vio su vida hecha un infierno tras terminar en la isla. El cebo para ir manipulándola y metiéndola en esa red pedófila fue el mismo que usaba con otras muchas, acercarse a ella y pagarle por un masaje. En su caso, según cuenta ella misma, fue obligada a tener relaciones con el príncipe Andrés, algo que desde el Palacio de Buckingham han corrido a desmentir, aunque, paradójicamente, se ha decidido retirar al hijo de la reina Isabel II de los actos públicos al salir a la luz unos mails en los que el duque de York pide ayuda a Ghislaine Maxwell, y, teniendo en cuenta que la isla era además un paraíso fiscal para el empresario, el silencio entre los empleados era fundamental. Por ello, todos los trabajadores de la isla debían firmar contratos de confidencialidad y nunca se acercaban a sus famosos invitados, aunque algunos han asegurado haber visto al príncipe Andrés y a Bill Clinton. Pero todo esto no solo lo logró no con el beneplácito de sus poderosos compinches, la impunidad que su dinero le garantizaba y la ayuda de Ghislaine Maxwell. Epstein creó un engranaje piramidal en el que a muchas de las víctimas les pagaba más si conseguían traer a otras amigas. Teniendo en cuenta que el grueso de las jóvenes habían sufrido abusos y violaciones previas, vivían en entornos desfavorables e, incluso, no tenían familia, Epstein tenía garantizado el éxito en sus fechorías.
Pero ni todo el dinero del mundo ni sus influyentes contactos pudieron evitar que la era del Me Too y la condena a su amigo Harvey Weinstein alcanzaran al todopoderoso financiero. Muchas de las víctimas volvieron a alzar la voz y Epstein fue arrestado el 6 de julio de 2019 por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York. Las nuevas imputaciones incluyen tráfico sexual y se presentaron ante fiscales federales en Manhattan, con ayuda del Departamento de Policía de Nueva York y el FBI. Acosta ha enfrentado un intenso escrutinio por su intervención en el acuerdo para que Epstein no fuera sometido a proceso, mismo que ha sido ampliamente criticado por ser sorprendentemente indulgente. Los fiscales de la oficina de Acosta les dieron a los abogados de Epstein una cantidad inusual de control sobre los términos del acuerdo de culpabilidad. Gracias por el compromiso que hizo conmigo, escribió en una carta el abogado de Epstein a Acosta después de su reunión, en la que mencionaba que Acosta le había asegurado que no contactaría a ninguno de los testigos potenciales, posibles denunciantes civiles o individuos identificados. La oficina de Acosta también acordó proteger el acuerdo del escrutinio público. La fiscal principal del caso, Mari Villafaña, le escribió al abogado de Epstein en cierto momento: puedo presentar la imputación en el juzgado de distrito de Miami, lo cual con suerte reduciría significativamente la cobertura de prensa. ¿Quiere considerar esa opción? Durante la sesión de confirmación de Acosta en el Senado, este defendió el acuerdo al señalar que se había registrado a Epstein como delincuente sexual. También dijo en 2011 que los resultados del acuerdo de culpabilidad fueron mejores que arriesgarse a un juicio, que en su opinión tenía pocas posibilidades de éxito. Una de las víctimas que acusan a Epstein, Virginia Giuffre, declaró en documentos judiciales que fue reclutada para darle masajes a Epstein mientras trabajaba en Mar-a-Lago, el centro vacacional de Trump en Florida. Epstein ha sido fotografiado con Trump en Mar-a-Lago. El 9 de agosto del 2019 un juez de la Corte de Apelaciones de Manhattan ordenó que se publicaran cientos de documentos sobre el financista, que correspondían a un caso paralelo contra una mujer que era su supuesta reclutadora. Se trata de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, a quien una presunta víctima del magnate, Virginia Giuffre, demandó en 2015 por difamarla al decir que eran mentiras sus declaraciones según las cuales el empresario la había traficado sexualmente y Maxwell habría sido la madame a cargo. La forma de proceder de este proxeneta de menores siempre solía ser la misma. Buscaba chicas jóvenes, en muchos casos de ambientes humildes o marginales o que ya habían sido víctimas de abusos, y las engatusaba con regalos o con el pago de estudios. Otras veces, directamente, les pagaba por ir a su casa y darle masajes. Una vez ya tenía a las niñas en su terreno, empezaban las proposiciones. Del masaje pasaban a tocamientos y, en los peores casos, acababan en violaciones, algunas de ellas, grupales. Su pareja, Ghislaine Maxwell, muchas veces hacía de intermediaria, según algunas de las víctimas, y muchas la acusan de conseguir jóvenes para la red de explotación. Para ello, esta británica, hija del multimillonario Robert Maxwell, cruzaba a la parte más empobrecida de Palm Beach, separada de la zona rica tan solo por una autopista. Una vez en estos suburbios, Maxwell seleccionaba a las que serían las próximas víctimas del pederasta. Aunque ella siempre negó las acusaciones, muchas víctimas coinciden en que les ofrecía $200 por pasar a la parte buena y dar masajes allí. En su mansión de Florida, la pareja tenía saunas y salas con camillas preparadas para cometer los abusos. Además, algo que recuerdan con nitidez las víctimas era un cuarto recubierto de inquietantes pinturas y fotografías de menores desnudas. Un juez federal ordenó que salieran a la luz cerca de 2.000 páginas relacionadas con Epstein a raíz de ese caso, que se mantenían en secreto desde que se cerró en 2017. Según uno de los documentos que han sido revelados, recogido por medios locales, testigos en el caso testificaron que la mujer Maxwell era procuradora de chicas menores para el pedófilo convicto Epstein. En el documento se alega que una de las personas a las que Giuffre fue entregada es al príncipe Andrés de Inglaterra y que hay registros de vuelo que prueban que la joven, entonces menor de edad, viajó a Londres con Maxwell y Epstein en el avión privado de este. El financiero caído en desgracia,
encarcelado en Manhattan por cargos federales de tráfico sexual de niñas adolescentes, fue encontrado inconsciente en el suelo de su celda una mañana de julio de 2019, con una sábana atada alrededor de su cuello magullado. En las horas y días que siguieron a ese intento de suicidio, Jeffrey Epstein aseguraría estar viviendo una vida maravillosa, y negaba albergar cualquier pensamiento de acabar con ella, incluso mientras estaba en observación por riesgo de suicidio y enfrentaba problemas legales abrumadores. No tengo ningún interés en matarme, dijo Epstein a un psicólogo de la cárcel. Pero 2 semanas después, lo hizo. Murió en su celda el 10 de agosto en el Centro Correccional Metropolitano, al ahorcarse con una sábana, según dictaminó el médico forense. La noche en que se suicidó, el personal de la cárcel lo dejó solo en su celda, a pesar de una directiva explícita de que se le asignara un compañero de celda. También lo dejaron sin vigilancia 2 agentes que estaban de guardia, a los que los fiscales acusaron más tarde de pasar el tiempo en Internet y aparentando estar dormidos. En mayo, los 2 agentes llegaron a un acuerdo de aplazamiento de la pena por la acusación de haber falsificado los registros de la cárcel sobre el control de Epstein. A las 6:30 am del día siguiente, lo encontraron con una sábana atada al cuello como una horca. Fue declarado muerto una hora después. 2 días después del suicidio, William P. Barr, entonces fiscal general de Estados Unidos, dijo que había graves irregularidades en el centro penitenciario, pero no dio más detalles. Más tarde, culpó a una tormenta perfecta de meteduras de pata. Lo que sí está claro es que la muerte de Epstein no significa justicia para las víctimas que siguen queriendo destapar todo lo ocurrido. ¿Conocías a Jeffrey Epstein y su red de pedofilia? Dime tú qué opinas, déjame tu comentario. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y comparte, subo videos todos los días.